Bienvenido, señor Val, a esta su comisión y también a quienes hoy le acompañan. Le voy a trasladar varias preguntas y le ruego que en su intervención atienda a estas cuestiones y que la comparecencia sirva para avanzar en la mejora de la prestación de los servicios sociales en Aragón. En la 7ª edición de los premios Cuarto Pilar, uno de los premios que se ha otorgado al Ayuntamiento de Calatayud y al Centro de Servicios Sociales de Calatayud, quienes, conscientes de la necesidad de un cambio en el modelo de atención, han diseñado el primer Plan Estratégico de Servicios Sociales de Calatayud. Un plan ciertamente muy trabajado tanto en su análisis de la situación social y de las necesidades como en la formulación de objetivos y acciones estratégicas para atender los servicios sociales. ¿Han estudiado la posibilidad de extender este modelo de plan estratégico a las pequeñas ciudades y a las comarcas? ¿Le parece necesario utilizar este modelo de planes estratégicos en las comarcas? A nosotros nos parece interesante. Usted conoce perfectamente el índice DEC, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que permite el análisis y la mejora de los servicios sociales. DEC se refiere: la D, reconocimiento de derechos y ordenación del sector; la E, relevancia económica, es decir, dotación presupuestaria e inversión por persona en servicios sociales; C, cobertura efectiva de prestación de servicios. Sabe que Aragón ocupa el puesto número 12 en la clasificación de las comunidades autónomas en el desarrollo de su sistema público de servicios sociales. La puntuación global en este índice en Aragón desciende respecto a la del año anterior: 5,49 en 2022, 4,84 en 2023. Este deterioro se expresa especialmente en la ordenación del sistema y en su relevancia económica. ¿Cómo van a mejorar este indicador? Han puesto en marcha el programa Cuidarte y la promoción de la autonomía personal. Se estima que el número de personas que requiere de cuidados en nuestro país está en torno al 10% de la población española. ¿Tiene datos sobre el impacto de este programa que está teniendo este programa en nuestra comunidad autónoma? Y ahora le voy a hablar de una cuestión que para nosotros es relevante, una cuestión muy importante que necesita una revisión y mejora, que es el servicio de ayuda a domicilio. Es necesaria una revisión que se ajuste a la realidad de la necesidad de la población y que asuma los costes del servicio por el Gobierno de Aragón. El servicio de ayuda a domicilio es necesario en las ciudades, pero le aseguro que es imprescindible en el medio rural. Dice el informe de la Asociación de Directoras que la intensidad de este servicio es muy baja, con una media de 8,6 horas mensuales en Aragón, menos de la mitad de la media estatal, que está en 20,2. Cuando la orden de abril de 2023, que regula este servicio, fija niveles de atención según los grados de dependencia, que van desde un máximo de 70 horas a un mínimo de 20 horas al mes. ¿Cómo puede resultar una media tan baja? ¿Podría darnos datos sobre el número de horas por persona atendida en este servicio de atención a domicilio en la actualidad? Y lo que es más importante, nos gustaría saber qué medidas se están tomando para mejorar esta prestación, una prestación tan necesaria. Con lo cual, esto nos lleva a pedirle su compromiso para elaborar una estrategia para incrementar las horas mensuales de ayuda a domicilio, asumiendo los costes reales. Le pedimos su compromiso, porque sobre esta cuestión el problema que tiene que solucionar tiene mucho más alcance. Me refiero a su financiación. Ustedes están transfiriendo el coste de este servicio, que es imprescindible para muchas personas mayores, a las comarcas que prestan el servicio. A través de las encomiendas de servicio, con una infrafinanciación del coste de los mismos, el Gobierno de Aragón cada vez paga menos parte del servicio, lo que implica que las comarcas tienen que asumir una parte creciente del coste y que los usuarios también vean incrementada su participación. Y se hace a través de una infradotación económica evidente en los convenios para este servicio respecto al coste real del servicio.
La Orden 1708 de 2022, de 18 de noviembre, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a las entidades locales que asume la encomienda para la atención a personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio y de teleasistencia de su titularidad, fija en su artículo 2. La determinación de la financiación por hora adjudicada de servicio. La media se fija en 20 euros por hora, IVA incluido. Y hasta donde nosotros sabemos, ustedes no lo han modificado. De este precio, 16,50 euros corresponden a costes de atención directa del personal auxiliar de ayuda a domicilio y 3,50 euros a costes indirectos y de gestión. Para casos muy excepcionales se otorga 1 euro más, pero realmente ¿cuántas comarcas perciben este euro más? Nosotros, por lo que hemos visto, 2 de 33, Calatayud y Ribagorza. Si estos datos no son correctos, pues le pido que ahora en su intervención nos ponga encima de la mesa los datos actualizados. Como decimos, el déficit, esta dotación es insuficiente y el déficit de esta encomienda de gestión de este servicio es insostenible para el presupuesto de las comarcas. El coste hora del servicio real en 2023 puede estar en torno a los 27 y 28 euros hora. El Gobierno de Aragón debería de fijar una valoración no menor a los 25 euros hora. Ahora, como le digo, los datos que nosotros tenemos es de 20. Se trata de un servicio que no debería costar dinero a la entidad que lo presta. Y, naturalmente, el servicio debe de ser público, sin privatización y sin recortes, porque le aseguro, y aquí sí que le hablo en primera persona, que cuando este servicio está privatizado, como por desgracia ya lo tenemos en muchas de las administraciones que lo prestan, el servicio baja en calidad hacia el usuario porque se va una gran cantidad del dinero a las empresas intermediarias, teniendo también a una clase trabajadora tremendamente menosvalorada en su trabajo. Es decir, prestando un servicio fundamental, un servicio esencial que así se nos reconoció en pandemia y con salarios que están tremendamente cercanos a el salario mínimo interprofesional. Personal cualificado, personal al que se le exige mucho, personal que da muchísimo más de lo que se le exige, cobrando unos salarios, ya le digo que pueden ser 20, 30 euros por encima del salario mínimo interprofesional. Y, naturalmente, el servicio debe de ser público, sin privatización, como ya le he dicho. Creo que el informe que he citado desconoce que el Gobierno de Aragón no solamente cubre pocas horas en este servicio, sino que además traslada una parte del coste mismo a las comarcas. Así que el reproche que la Estadística Nacional le da al IAS por una actuación se queda corto, porque el servicio que ustedes pagan todavía es menor del que dicen las estadísticas. La ayuda a domicilio es un servicio social necesario, imprescindible para muchas personas mayores. Cumple una labor de apoyo en el desempeño de labores cotidianas y de cuidados personales. Es fundamental por el apoyo psicológico que presta a quienes viven en soledad y está en la línea del modelo de atención que la Unión Europea está impulsando desde la pandemia. Así que espero escuchar su compromiso con el servicio de atención domiciliaria. Para ello es necesario reforzar el modelo de gestión a través de las comarcas, que es muy eficaz, ya que llega a la población y a todos los pequeños núcleos, pero necesitan recursos para ello y medios para poder formar a los profesionales de los cuidados. ¿Va a asumir el Gobierno de Aragón el coste real de este servicio? ¿Lo va a potenciar con las comarcas o lo va a dejar en un segundo lugar? Tengo alguna cuestión más y lo dejo para mi segunda intervención. Muchas gracias. Pues, señor Val, me he quedado sin sus contestaciones. Por supuesto que el servicio de ayuda a domicilio es importante. Sí, eso sí que me ha alegrado oír que usted también lo considera así. Fíjese si el servicio de ayuda a domicilio es importante, y cada vez lo es más, que hay muchas personas mayores que viven en sus casas, que quieren seguir viviendo en sus casas, pero que además el acceso a una plaza en una residencia por la falta y la escasez de plazas públicas y concertadas
dadas y la situación económica que tienen, que no son excepciones y que por desgracia ya se está convirtiendo en una norma, no les permite costearse el alto coste que tiene el poder acceder a una plaza en una residencia. Así que fíjese si es importante reforzar y tomarse en serio el servicio de ayuda a domicilio. Le he hablado de los datos del 2023, evidentemente son los últimos que están publicados. Usted me dice que los del 2024 nos van a sorprender y nos van a sorprender para bien. Eso espero y de verdad que me alegraré y si es así lo reconoceremos. También le tengo que decir, a día de hoy, tocando tierra, esas trabajadoras no están teniendo aún mucho esa sensación de que van a ser mucho mejores. Pero evidentemente el camino de la mejora hay que empezarlo a andar y ese es el que le pedimos, que se ande ese camino. Le voy a dar un pequeño dato que me ha faltado antes, es sobre un servicio también fundamental que va ligado a la ayuda a domicilio, que es el servicio de teleasistencia. En el 2023 solamente el 10,1% de las personas mayores de 70 años recibían el servicio de teleasistencia en Aragón frente al 14% de la media estatal. También es algo que hay que afrontar. Y le voy a poner encima de la mesa otra vez 3 preguntas que considero que son fundamentales y se las voy a repetir porque creo que hay que incidir y ya ve que hoy hemos venido desde Aragón Teruel Existe a esto. La primera, ¿qué medidas se está tomando para mejorar la prestación del servicio de ayuda a domicilio? La segunda, me hubiese gustado que en su intervención anterior ya se hubiese comprometido, pero se lo vuelvo a pedir. Le pedimos su compromiso para elaborar una estrategia para incrementar las horas mensuales de ayuda a domicilio, asumiendo sus costes reales. Y en tercer lugar, ¿va a asumir el Gobierno de Aragón el coste real de este servicio? ¿Lo va a potenciar en las comarcas? No lo deje en un segundo plano como está hasta ahora la ayuda a domicilio. Es imprescindible, tiene que pasar de los 20 a mínimo esos 25 euros hora. Debe de llegar a toda la población, viva donde viva. No puede tener recortes y debe de apoyar en mayor medida a las comarcas para que este servicio fundamental salga adelante. Esperamos con muchísima atención sus respuestas. Lo espera el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe y lo esperan las 33 comarcas de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señora Buch.